Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, como todos los sábados por 15 temporadas. Es decir, estamos en la mitad, en la parte alta de el octavo año haciendo este programa todos los sábados de forma ininterrumpida. Vamos a entrevistar a una mujer que acabo de conocer, pero viene con buenas referencias. Tiene referencias de que es del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Eso son muy buenas referencias. Y dos, es publicada por Editorial Isla Negra, del querido amigo Carlos Roberto Gómez, y ella se llama Alejandra Coto. ¿Cómo usted está? Saludos, un placer estar acá contigo hoy. Chévere. Y nos acabamos de conocer y ya hemos chismeado de todo. La Universidad de Puerto Rico es la mejor universidad de todo Puerto Rico, aunque tenga ciertos problemitas que estamos atendiendo, Así que vamos hoy a hablar de la historia de esta compañera, quien es escritora, quien acaba de publicar un trabajo titulado La risa subversiva, que es su acercamiento doctoral a la obra de Nemesio R. Canales, un querido compueblano de Jayuya Adjunta, pero de una familia que todos fueron presos en la revuelta del 50, salvo él, así que él hizo cosas distintas, pero el hermano de Blanca, el primo hermano de Griselio, esas cosas hay que siempre recordarlas, y también con los trabajos de Jorge Mañach, que es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Como de costumbre, yo asumo posiciones políticas, nos oponemos a todo genocidio, en particular el genocidio de Gaza, Palestina, condenamos al ejército israelita por matar indiscriminadamente a casi 80,000 personas, no lo toleramos, no toleramos la agresión contra el pueblo de Irán, de Estados Unidos y de Israel, y tampoco cualquier lenguaje de agresión que el presidente americano y su ayudante Marco Rubio hagan sobre el pueblo de Cuba. Somos caribeños, somos gente que queremos esta instancia del Caribe y no creemos en las agresiones militares. Que se resuelva todo conversando, con café mejor, y si beben ron, pues que beban ron, que en Martinica se le echa azúcar y eso da cáncer, pues un montón de azúcar, pero esa es una forma. Pero nada de agredir militarmente a nadie. La humanidad no progresa en la violencia, simplemente destruye para reconstruir en proceso de acumulación del capitalismo y muere gente. Así que con esa nota, pues yo me tengo que oponer a tantas guerras en estos días, a tantos problemas, y también a la idea de Trump, que nadie se dio cuenta del miércoles pasado, de posponer las elecciones a la luz de que están en guerra con Irán. Yo hice un chiste para que te rías, Alejandra, que si posponen las elecciones en Estados Unidos Donald Trump, las de noviembre y las del 2028, tendría una implicación en Puerto Rico. ¿Tú te imaginas 4 años más con la gobernadora a cargo? Yo no puedo, me muero, como dicen por ahí. Pues, dicho eso, en la línea editorial vamos a empezar a hablar de dónde viene alguien que se llama Alejandra Coto con doble T en el primer apellido. ¿Tú sabes el otro Importante apellido? importante lo de la doble T, porque Sí. siempre lo digo, Coto con dos T. Coto con dos T. ¿De dónde usted viene? Yo soy oriunda de Aguas Buenas, estudié en sistema público, toda la escuela de kinder a cuarto año. Luego cursé mi bachillerato en educación en español en la UPR en Calle, la maestría y el doctorado en literatura puertorriqueña en el centro. Estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Sí, Ajá. y actualmente enseño literatura en la UPR en Ponce. Bien, y eso suena chéverísimo que estés en Ponce, porque allí queremos a mucha gente. Yo viví un año en Ponce, daba clase en las otras universidades, no voy a entrar en detalle, pero me pasé un año y en Ponce se janguea tan bueno. En Ponce es un sitio bien chévere, y dentro de esa conversación, Ponce tiene su propia cultura nacional. El único problema es que nadie sabe dónde queda, y por eso es que tienen el letrero bien grande para que tú sepas que llegaste a Ponce, sobre todo si vienen de San Juan. ¡Ay, Dios mío! Saludos a José Raúl Cepeda, nuestro querido amigo de la Interamericana de Ponce. Entonces vienes del profesor allí, y vienes de Aguas Buenas, y vienes de todo el sistema público, por lo menos escuela superior y bachillerato, y el doctorado es un programa bien extraño porque es un centro sin fines de lucro educativo fundado por una figura nacional, don Ricardo Alegría, y es un contrapunto a los programas de doctoral en historia y en literatura que ofrecen, entre otra gente, la Universidad de Puerto Rico. Pero ¿y dónde tú te criaste, muchacha? Como diría mi mamá. En Aguas Buenas, toda mi infancia, digamos, viví
en Aguas Buenas y como te comentaba, siempre estudié en sistema público y el bachillerato lo cursé en UPR en Calle. Y ese es mi, como el trasfondo. Está muy presente haber cursado siempre en escuela pública, lo llevo con mucho orgullo, lo hago siempre hincapié en eso. Cada paso que doy, y igual con mis colegas y mis amigos que ahora mismo pues van alcanzando logros y hacemos siempre mención de dónde nos formamos, de dónde venimos. Y como tú eres de la última camada de los millennials, pues tú eres 94 más o menos, 93, sí, 94. Sí, 94. Ya el 95, 96 es que cambia. Entonces, porque tú no usas el apellido, tú tienes mamá, ¿verdad? Sí. Y tienes apellido, ¿verdad? ¿O Sí. es que el nombre de escritor es Alejandra Coto? Sí, en lo que es los trabajos académicos y en la universidad, uso Alejandra Coto Rodríguez, y para este primer libro que publico, decidí publicarlo como Alejandra Coto. Personalmente no veo conflicto en ello, y de hecho mami tampoco. Y a veces tengo amistades obviamente que me dicen, tú eres mujer, te gustaría que en un futuro tu hija no usara Coto. Y pues, ¿verdad? Será decisión de ella, pero así a modo de en broma pero en serio en ese tipo de conversaciones, cuando a veces me han dicho, pero no usaste el apellido de tu mamá, que es mujer, yo incluso en esa conversación le dije, si de visibilizar, ¿verdad? El apellido de ella, yo digo, bueno, que venga, que el apellido también de mi abuelo materno. Entonces, pues, no creo, claro, decidí publicarlo como Alejandra Coto, pero realmente, personalmente no siento que esté invisibilizando a mami o a mí, ¿verdad? No, si yo tampoco lo veo, lo que pasa es que yo hago un chiste, ¿verdad? Que es un chiste terrible, que tan patriarcal es Coto como Rodríguez, son dos apellidos patriarcales. Lo que acabo de decir que Rodríguez responde, ¿verdad? A mi querido abuelo. Sí. Sí, no, porque son la propiedad de Coto y la propiedad de Rodríguez. Eso es lo que quiere decir ese apellido. Pero pues, podría ser Alejandra X, o Alejandra primero, Alejandra 2, o A1, A2, que es como una película. Pero nada, no entremos por ahí. Después que escriban Alejandra con J y Coto con 2T, aún bien. No escriban Alejandra con X nunca, porque ha pasado anteriormente y ahí sí que eso me causaría más sentimiento que dejen el segundo apellido, que escriban Alejandra con X, eso es impasable. Pues muy bien, dentro de esa conversación yo te hago una pregunta porque acabas de entrar al sistema hace un par de años y es bien chévere, es decir, tu primer trabajo fue en la Universidad de Puerto Rico, ¿eso es correcto? No. ¿Dónde estuviste antes? Yo fui maestra en el Departamento de Educación. Ok. Como 4 o 5 años, a nivel superior. Qué bien. ¿En qué escuela estabas? En la Escuela Superior Vocacional en Sidra. Que no es la especializada. La especializada es la otra. En Sidra hay varias escuelas superiores. Hay música. La de música, sí, esa es la especializada. Sí, exacto. Aunque la vocacional tiene también, ofrece cursos ocupacionales, pero también tiene su programa de educación general. Ok. Dentro de esa conversación conozco la de Sidra especializada, pero no entremos a eso. Así que estuviste allí, estuviste un tiempo y diste el brinco y pasaste a la Universidad de Puerto Rico. Qué chévere. ¿Qué cosa más buena te ha pasado a ti? He disfrutado la docencia en la enseñanza en la escuela, en la universidad, e incluso tengo ese estudiante que actualmente son maestros, y 2 de ellos me han dicho que son maestros porque en parte lo que vieron en el salón de clase los inspire a tomar esa decisión, así que espero que para bien sea. Qué bien, qué bien. Entonces, dentro de esa consideración, yo te pregunto, ¿dar clases te permite comunicarte con tu literatura o el mundo literario? Sí. ¿Cómo? Yo pienso que
estar en el salón de clase en parte es habitar la realidad, y cuando uno lee literatura es una gran herramienta para entender el mundo en el que estamos inmersos, el mundo que nos rodea. Así que yo pienso que de cierta manera, si somos buenos lectores, leemos mejor el mundo, y de igual forma, si tenemos oído en tierra sobre lo que pasa en el mundo, vamos a ver podemos hacer otras lecturas literarias. Entonces, me parece que sí, que estar presente digamos, en este caso, el salón de clase, me permite complementarlo con la literatura. Para alguien que es maestro español, así, plantan de speaking, ¿verdad? Base. Es bien chévere porque tú y yo nos comunicamos porque utilizamos una lengua que es colonial, eso ya lo sabemos, pero es el español. Así que si tú hubieses sido mi maestro, hubieses tenido muchos problemas conmigo, porque lo de los acentos, yo fue ya casi a los 50 años que me puse a poner acentos. No vengo de una escuela que me forjó poniendo acentos correctamente, pero eso es lo que tú te dedicas, entre otras cosas, que la gente puede escribir correctamente. Y a contarles o a explicarles que ellos pueden describir el mundo si se saben comunicar correctamente. ¿Eso te emociona? Sí. Contrario a lo que comentas de que comenzaste a poner acento a los 50 años, yo comencé a poner acento desde pequeña porque en mi casa corregían hasta la lista de la compra. Mi papá es maestro de español, así que en casa esa corrección es todo desde las primeras palabras pronunciadas, y de igual forma mami también estaba muy pendiente. Y en cuanto a mi tarea como docente, sí, realmente enseñar a escribir y a corregir está como una de las destrezas, pero no limito mi rol a ello. Trato también de inspirar a los estudiantes, que esa pasión que siento por la literatura, de pronto compartirla con ellos. Hay un refrán por ahí, una frase que dice que para uno pegar el virus tiene que tenerlo primero. Para uno contagiar, uno tiene que poseer primero, digamos, pues de igual forma yo pienso con la pasión por la literatura, por el español, por nuestra historia. De pronto, al momento de uno pararse al frente a hablar, pues tiene que sentir interés por lo que habla, porque esa va a ser la manera idílica, ¿no? Perfecta, de lograr que la persona que nos está escuchando de pronto lo vea más allá que escribir correctamente, y vea que aprender a leer y hacer de la lectura parte de su vida es una oportunidad, ¿no? De transformar su mundo. Y cuando tú y yo damos clase al mismo nivel, 18 años en nuestro cohorte, ¿verdad? Es como que un reto, porque por lo menos yo soy como 2 años mayor que tú, yo creo, no más de 3. Y dentro de esa conversación, pues, hay unas diferencias de edad que uno tiene que estar bien claro en su rol, porque ni soy papá, ni soy abuelo, ni estoy aquí para decirte que lo haces bien o mal. Yo estoy aquí para empoderarte como estudiante, que tú vueles, ¿verdad? Esa es por lo menos mi consigna. Así que uno está diciéndole al estudiante, mira, por qué es importante poner acento, por qué es importante hablar con propiedad, pero yo tengo que decirle por qué es importante hablar una lengua colonial con propiedad, que no es menos colonial que la otra, el inglés, pero nos apropiamos del español, etc. ¿Cómo se te va la vida así? Pues en cuanto a ese tema de la lengua que hablamos, yo siempre les digo que es importante hablar español y defenderlo, porque cuando vemos la historia y sabemos que hubo un plan estratégico para tratar de que dejáramos de hablar español, pues continuar hablándolo en la actualidad sigue siendo un acto de resistencia. Entonces, al igual que el orgullo por ondear la bandera, por llevarla, es una manera característico, ¿no? de nuestra identidad, un grito de identidad. Así que más allá de hablar correctamente o de pronunciar como sugiere la RAE que hagamos, en el caso, como muy bien que mencionas, colonial de Puerto Rico, hablar español es un acto de identidad y de resistencia. Bien. Y entonces ahí nos trae algo que es inevitable que no hablemos de Benito. Y el domingo pasado tuve una actividad muy linda que me invitaron la compañera, y se me escapa el nombre, de la cooperativa Madre Tierra, ahí en la Placita Roosevelt, a presentar el libro de una querida conocida llamada Maya Sherwood,
que el libro se llama El ABC del DFTM. Debí tomar más fotos, al revés lo dije, ¿verdad? Y dentro de esa conversación, pues yo me preparé para presentar un diccionario que nunca había oído presentar un diccionario, ¿verdad? Pero, etcétera, etcétera. Y entonces cuando me siento a leer las 78 páginas que tiene el libro, que es sobre la terminología aplicada en el último disco, el disco número 6 de Bad Bunny, pues uno se va en un viaje, porque Bad Bunny decidió rescatar el idioma español, recolonizarlo e impregnarle un elemento de vernáculo en mi apropiación como español de Puerto Rico. Entonces, esa parte es bien chévere, sobre todo porque a algunos de mis estudiantes les gusta Bad Bunny, algunos de gente de otra generación les gusta Bad Bunny, y a mi generación ahora le gusta mucho Bad Bunny, ¿verdad? Porque es salsero y mi generación es muy salsera. Así que cuando tú estás en un salón y tienes que hablar de Bad Bunny, ¿cómo tú explicas esto? Porque tú hablas de Bad Bunny en tu salón. Claro. Todos los días. Pues claro, yo creo que cuando un artista en una de sus letras incluye aquí mataron gente por llevar la bandera, yo por eso ahora la llevo donde quiera, pues ese verso yo creo que le da a uno el pie forzado para arrancar una gran discusión en la sala de clase, y de pronto es como ir de lo general a lo específico, y tal vez aludir a algo que a los estudiantes les resulte atractivo, interesante, que están escuchando todo el tiempo, pero para llevarlo a donde uno quiere llegar a la discusión sobre la lengua y sobre la historia. Así que sí, he citado a Bad Bunny en clase. De hecho, tenemos la misma edad. ¿De verdad? Sí, 32. Pues entonces, yo pensaba que él era mucho más joven que yo, pensé 3 años Bad Bunny, que bien, oye, Paola, ¿entiendes? Yo tengo 34, él tiene 31, pues estamos casi en la misma, es más, somos de la misma generación. Ah, qué bien, Paola. Tal vez por eso lo de Cocoro ahora. Sí. Yo pienso que yo todavía lo puedo hacer, y si a mí me da un micrófono, yo creo que yo podría, no te rías, Paola, que estoy en serio. Yo cojo un micrófono y puedo cantar, o por lo menos recitar. Ok, ya, vamos a cambiar de tema, pues ya veo que las caras no me están apoyando. Eso que acabas de explicar es interesante porque son las apropiaciones continuas, y dentro de eso vamos inventando y reinventando. Y el problema es que la historia, la colonial o la que sea, no es estática. Y yo creo que Bad Bunny nos ha permitido reinventar la historia y volverla a redefinir. Y ahí es donde estamos. En ese sentido, ese trabajo que presenté el sábado pasado me pareció hasta curioso, porque me hizo a mí repensar y adoptar otras posiciones que normalmente no tenemos. Es decir, los primeros Bad Bunny, los primeros discos, no necesariamente yo comulgué con él, pero sí te puedo compartir 2 cosas, que desde el 24 desde el año 2024, la semana antes, en el cierre del Partido Independentista y Victoria Ciudadana de la Alianza de País, cuando él habló, me convenció. Y después de ahí, pues me convenció. Yo saqué una publicación que se llama La Vuelta de Colonial, si la puedes traer, Paola, por favor. La Vuelta de Colonial, que utilizo los billboards que él pagó, ¿entiendes? Que eran bien interesantes, fue una intervención política. Pero cuando grabo el 6º disco, ya es otra conversación, porque el 6º disco es un planteamiento que es tal vez el más político de todos los que él ha hecho, porque asume posiciones que de ordinario no había asumido. Y eso nos impacta a todos nosotros, nos afecta a todos nosotros, porque afecta a nuestros jóvenes de 18 años, nos afecta a nosotros los 30, nos afecta a nosotros los 60, pero afecta también a Jacobo Morales a los 95, ¿me entiendes? Que es el espectro de generaciones vivas que tenemos en Puerto Rico. Así que el español, y esto te voy a hacer una pregunta porque lo dije, yo estoy en récord, nadie me lo tiene que decir, yo estoy en récord, que en enero del 2025 yo hice una campaña mediática para que la Universidad de Puerto Rico le concediera a Bad Bunny el doctorado honoris causa. No me han hecho caso, pero lo estoy diciendo, cuando Harvard se lo dé, no digan nosotros debimos haberle dado el doctorado primero. Se lo va a dar Harvard primero, porque aquellos sí que saben lo que es ser liberal y lo que es traer a Bad Bunny y tenerlo en las arcas de ellos. Pero en este momento, y esto es originario mío, pero lo vi a partir de otros trabajos, el premio Príncipe de Asturias se lo deben dar a Bad Bunny. Tú sabes por qué, ¿verdad? Por la defensa del español.
que ya lo recibimos en una ocasión, o sea, Puerto Rico, como En el 92, 93. por la defensa del español. Pero Bad Bunny en este momento, porque es la persona que ha revitalizado el español, y eso creo que fue la RAE. Hay alguien de España que lo reconoció, que tienen que empezar a reconocer que él le ha dado una vitalidad al español. Ha puesto a todo el mundo a hablar español. No sé si sabes que el idioma de mayor crecimiento es el Spanglish, que no es un idioma contemporáneo, ¿verdad? Y esos son los estudiantes tuyos, los míos, que empiezan because so, y I was doing this, y siguen con el so, que viene de inglés. Pero esa parte me parecería interesante, y dentro de eso, pensar que Bad Bunny empieza a tener muchos atributos, ay, voy a decir un chiste, de un hombre ya adulto, de un hombre maduro, ¿entiendes? Y entonces, que llegó a los 30 y entonces empezamos a poner la atención, y como ahora yo apoyo que él volvió con Gabriela, ¿verdad? Y esa parte me gusta porque yo soy pro Gabriela Belengeri, ¿verdad? Y yo creo que el futuro de Puerto Rico está en Orocovi, pues esa parte es chévere. Este fue el texto que hicimos, esto es de las elecciones del 2024, que se llama La Vuelta de Colonial a partir de las elecciones del 2024, y utilizando las fotos de él. El PNP no es estadidad, el PNP es corrupción, y esto es ya un Bad Bunny mucho más politizado, que nos permite dar mejores clases de español. Sí, eso es interesante porque todo arte es político, incluso el que decide no serlo. Claro. Entonces, incluso el artista que se mantiene, que calla en temas controvertibles, está asumiendo posición también. Entonces, en el caso de Benito, ¿verdad?, que decidió pronunciarse, a mí me parece que está muy bien. Y del lado que se ha pronunciado, también. Claro, claro. Más todavía. Y viniendo de Aguas Buenas y habiendo escribiendo de los canales, no de este, sino de Blanca y Griselio, pues estamos mucho mejor. 7 hermanos presos, 6 presos en la revuelta del 50, y el único que no fue a la cárcel fue este, ¿no? Yo te digo, la vida está llena de contradicciones. Ok, cuéntame de tu trabajo literario. Bueno, pues cuando estaba estudiando la maestría... Una pregunta, ¿tú escribes poemas? No lo he publicado, pero sí lo escribo. ¿Y tú escribes en Facebook ideas como sí. pensamiento? ¿Y sí. escribes cosas que has publicado en otro formato antes de este texto? Sí, que escribo en las redes sociales. No, si has escrito libros de poesía o en antología. No. Esta es mi primera publicación. Pues muy bien, y lo hiciste con Isla Negra, muy bien. Sí, y entonces... Pues al estudiar los escritos de Nemesio Canales, específicamente Palique, me sorprendió cuando vi la fecha de publicación de los Paliques, porque es 1915, y yo decía, esto a principios del siglo XX, y lo puedo entender, el vocabulario se me hace accesible, incluso los temas son como si fueran actuales. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Entonces, pues obviamente está el humor ahí, ¿no? El humor de Nemesio Canales, que es un humor filosófico, un humor que invita al lector a pensar, a cuestionar el status quo y la sociedad en la que vivimos, a la misma vez que al ser columnas periodísticas, ¿no?, en parte su opinión está también de manera solapada, presente en cada una de las columnas, y me resultó muy interesante ver esa mirada de la sociedad de principios del siglo XX de Puerto Rico que hizo Canales, y como muchas veces en la actualidad no estamos tan lejos en algunos de los temas, entonces es una razón para volver a Palique en el 2026. Y se añade en la investigación Jorge Mañac para darle esa mirada más abarcadora, caribeña, en el caso de Mañac, cubano, que teoriza sobre el choteo. Canales más bien el choteo es el chisme cotidiano. Sí, la burla, el relajo, exacto. Sí. El pegarte el vellón. Exacto, que es una manera también de cierta manera de subvertir el poder, porque cuando se relaja con algo, pues se le quita ese respeto, ¿no? Y se degrada el poder, y es una manera de intentar subvertirlo, ¿no? Y entonces esas dos miradas referente al humor se combinan para hacer este estudio crítico y literario. Ok, entonces, la maestría, ¿hiciste tesis o era sin tesis? Era una tesina, que fue sobre Canales también, pero ahí no incluía a Mañac. Mañac fue para allá el trabajo doctoral. Entonces,
Yo creo que cuando hablamos de algunos de nuestros próceres, que la nueva historiografía, que siempre sigue siendo nueva porque está reinventando continuamente, hay un texto que yo refiero mucho, que es el de Clara Román Odio, las mujeres espiritistas de la década del 900, de 1880 empieza ahí hasta 1920. Y eso es importante porque si no hubiese sido por ese libro y otros libros, todos serían hombres ilustres. Pues entonces hay un montón de mujeres. Después está el trabajo de Ana Roque Duprey, que empieza a documentar que también hubo mujeres, no solo ellas, sino las que ellas. Y después el rescate, que ha sido muy glorioso, de Luisa Capetillo, que ya tiene un fondo editorial bueno, de buenos libros sobre Luisa, que es una mujer de todos los ismos, pero hay que siempre hablar de Luisa Capetillo porque es un referente de cambio cultural. Entonces, cuando tú traes esto, volver a Canales, que es estos hombres que están mirando el país en una etapa particular sin cuestionar lo que estoy diciendo, es porque tú estás diciendo se pueden volver a mirar de otra forma, sobre todo Canales. Y veo que lo trabajaste en tu tesis, maestría y tu tesis doctoral. ¿Cuál es el valor de Canales, culturalmente hablando? Ya que hablamos de la mirada de la mujer y todo eso, por ejemplo, una de Canales fue quien primero propuso que las mujeres votaran, y entonces José de Diego se opone a esa primera medida, y hay un palique en el que Nemesio Canales le escribe a Luis Muñoz Rivera: ya que no me reconocen que yo fui la primera persona que lanzó esta propuesta, incluso José de Diego estuvo en contra, pues yo me lo voy a reconocer yo mismo. Y entonces ahí entra, ¿verdad?, su humor y su ironía, pero entre ese señalamiento de contestar sobre lo que estaba pasando o analizarlo, podemos ver políticamente o socialmente qué estaba pasando, por ejemplo, con la mujer en ese tiempo. Y a veces, por ejemplo, en este tiempo donde a veces entramos en la política de cancelación, yo les suelo decir a mis colegas, yo no dejaría de leer el último actio, porque digo, yo no dejaría de leer el último actio de Diego, porque se puso el voto femenino. Yo en cambio leería más a Canales. O sea, en lugar de cancelar esto porque en un momento dado se pronunció de una manera, porque hijo de su tiempo no, yo veo entonces en Canales que ha sido progresista, que ha sido vanguardista. Entonces el que está más adelantado a su tiempo, en este caso, pues es Canales. Entonces es otra razón más que me invita a analizarlo, a estudiarlo y a ver que realmente hizo una gran aportación a las letras puertorriqueñas en ese momento desde el periódico. Que también escribió ficción, una novela corta y todo eso, pero me enfoco más en su aportación desde el trabajo periodístico. Okay. Por lo tanto, volviendo a los debates de los historiadores, simplificar la gente, que puede ser la posición de una cultura de cancelación o una cultura contestataria, lo mismo, somos buenos, somos malos, somos muchas cosas a la vez. Y en los matices, pues hay que ver, planeamos yo tarde hoy, pero hace este programa que está chévere, es decir, hay una correspondencia entre el bien y el mal, ¿verdad? O sea, no hay uno sobre el otro. Entonces, en ese sentido, tú lo rescatas y lo rescatas de una forma que en particular tú quisieras problematizar de él. El mero hecho de que él nos llevaba a los límites y nos planteaba la contradicción, o tú como persona quieres decir, yo soy muchas cosas a la vez. Pues específicamente en el libro se trabaja cómo él empleó el humor para poder analizar los diferentes temas políticos, económicos y sociales en Puerto Rico. Cómo lo utiliza como estrategia narrativa, discursiva, para compartir su punto de vista. Entonces ahí entra en la investigación la teoría sobre la risa del teórico francés Henri Bergson, para ver de qué manera cuando hablamos, cuando contamos algo, utilizamos la semántica y el léxico para lograr lo que pretendemos conseguir de los lectores, de los receptores de ese mensaje. Y también le añadí la teoría del carnaval de Bastiat,
para ver esa propuesta de subvertir el poder, de cuestionar el status quo, cómo se ve mediante la palabra escrita, pero de igual forma compararlo de la misma manera que tal vez pudiese funcionar el carnaval, que por un lapso de tiempo pues se alternan los roles, pero al final de cuentas cuando termina el carnaval pues todo vuelve a su lugar, ¿no? Así que esa es la mirada que se le da en esta investigación a los escritos de Canales, como su palabra escrita representó una aportación a las letras puertorriqueñas, pero desde el análisis y desde indagar, cuestionar el gobierno y cualquier situación que estuviese pasando. Asumir posición, como comentábamos ahorita también. Asumir posición. A pesar de que se puede, que cuesta, aún así hacerlo. Bien, es interesante lo que estás trayendo, porque primero me estás citando a dos referentes de tus marcos teóricos, la risa y el carnaval. De la risa pensé en Humberto Eco, el nombre de la rosa, porque la gran subversión de la Iglesia Católica en el momento histórico de la novela es que los curas no se rieran, ¿verdad? Un planteamiento que había un libro de la risa que ellos guardaban muy secretamente para que los siervos de la Iglesia Católica no lo vieran. Y luego en el carnaval, que ha sido altamente estudiado en el Caribe, porque sobre todo el carnaval, el del Gran Caribe que termina en Luisiana, o sea, el carnaval que termina ahí en Río de Janeiro o en la otra ciudad, se me escapa el nombre ahora, de Brasil, que es la ciudad más negra del continente, ¿verdad? Después de Atlanta. Dentro de esa conversación, pues el carnaval es un referente posesclavista. Así que pienso que hay unas cosas que valdría la pena verlo, pero quiero ver cómo tú enmarcas esos dos en el trabajo de Canales, lo cual habría que leer el libro y pienso hacer, pero que es una contribución que puede ser interesante, porque el problema de los historiadores, sea de literatura o historia en general, es que es volver sobre el mismo acto y reinterpretarlo. Y pienso que ese debate con De Diego es muy problemático, ¿verdad? Sí, porque sí. De Diego es un tipo lleno de contradicciones y aquí se ha sentado gente que hemos hablado de Diego en otro momento y De Diego es un tipo importante, ¿entiendes? Y escribió una poesía importante y por otro lado, pues las fotos finales de su vida son muy tristes, sin una pierna, y todo el mundo lo quería y es el caballero de la raza, pero ¿cuál raza? Todas esas cosas, y fue abogado corporativo de la azucarera, todas esas cosas, ¿verdad? Bien, yo escribí una novela que se llama La Reina Insular, y La Reina Insular es que hasta la década de los 30 que hacía un carnaval anual que se seleccionaba la Reina Insular. Esa fue una forma colonial de hablar, ¿verdad? Pero la Reina Insular trabaja un poco la figura de Diego, porque yo hago un diálogo bien extraño entre Ana Roque Duprey y Luisa Capetillo, que las dos son contemporáneas, las dos son feministas, las dos son espiritistas, las dos son nacionalistas, una es anarquista, la otra no necesariamente, una es socialista, la otra no necesariamente, pero no se llevaban mucho, ¿está bien? Porque la clase determinaba, ¿verdad? Así que en ese momento de la clase, de Diego también era clase social y tenía una mirada sobre todo esto. Así que yo pienso que uno puede acabar con la gente, la exclusión, que es la teoría de la cancelación que hace referencia, o decir en su complejidad, pues estamos viendo distintas cosas. Así que por ahí es que veo que trabajas entonces la figura de Canales en su complejidad. ¿Canales era qué? ¿A qué se dedicaba Canales? Fue periodista, abogado, en un momento presidió el Partido Unión, y decía que era abogado. No se sentía orgulloso por ser abogado. Decía, tiene un pari que utiliza el humor para eso mismo, para decir soy abogado, y en parte como prefería más estar vinculado a las letras, no a la escritura. Así que, y también
al igual que hace Jorge Mañán, que donde quiera que ocupa un espacio, procura de pronto darle una mirada a la importancia de la educación, y por eso es que todo lo que escriben lo hacen de forma didáctica, entendible, accesible, por tener ese objetivo, esa finalidad de llegar a todo. Entonces, escribir para ser entendido, ¿no? Que es una de las características que él como escritor emplea en sus columnas. Escribir pensando en quien lo va a leer, ¿no? Así que de pronto, desde donde fuera que estuviese, en sus múltiples yo, una de las finalidades principales es llegar a otro, por el objetivo de que mejore la sociedad, que mejore Puerto Rico, en el caso de Canales, y Cuba, en el caso de Jorge Mañán. Entonces, eso que comentaba hace un momento de que somos muchos, o que tenemos, o somos diferentes en distintas etapas de la vida, en el libro hay un capítulo que, utilizando la teoría de el yo de Brunner, se trata de analizar los múltiples yo que pudiesen estar presentes en Nemesio Canales al momento de escribir. El yo abogado, el yo político, el yo filosófico, el yo escritor. De cierta manera, como de acuerdo a la temática del palique, él emplea uno de esos múltiples yo que lo habitan, ¿no? Entonces eso se ve ahí como técnica y como estrategia discursiva. Los múltiples yo, las múltiples identidades, las múltiples caras que puede tener un ser humano. Yo vuelvo a pensar que Trump todos los días me quiere simplificar a que él es el bueno y yo soy el malo, a que él es el tipo racional y yo soy un loony leftist, ¿verdad? Un líder, ¿cómo me llama? Lunatics, lefty lunatics, communists and liberals, ¿verdad? Él pone ahí a todo el mundo en el mismo sopón, ¿verdad? Y son distintas categorías sociales, ¿verdad? Pero realmente hablando, parte de la premisa es que él es un supremacista, que él piensa que él está bien y yo estoy mal, cuando pudiéramos conversar. Todo el mundo tiene algo que decir, ¿verdad? Así que empezar a ver la gente en su complejidad, que es un concepto que Presumo maneja, a mí me parece mucho más interesante. Porque en la complejidad la gente tiene múltiples dimensiones. Y ¿tú viste la película? ¿A ti te gusta el cine? Sí, me gusta. ¿Ibas al cine? Sí. Hace unos años las películas que veo más, como ahora también está mi yo de madre, son más referentes a los intereses de mi hija, ¿no? Pero sí me gusta el cine. ¿Tuviste Crash, la de Cronenberg? No. Que empieza con un muerto y hacen todo un círculo de todas las personas que van viendo ese muerto de distintas formas hasta que llegan al punto original. El muerto era el hermano del policía que investigó a todo el mundo. Y el policía, en sus distintas identidades, abusó de gente, después fue noble, después fue humano, pero al final es uno más, le mataron al hermano. Y él se entera porque después que él ha descubierto un montón de eventos criminales que han pasado, llega a la escena inicial de la película que hay un muerto tirado en la calle y es su hermano. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que deberíamos ser consistentemente buenos, ¿entiendes? Porque tú nunca sabes si te toca estar en la parte de arriba o en la parte de abajo de la rueda. Así que, nada, lo traigo como un ejemplo visual. Dentro de eso, del canal se ha escrito bastante. ¿Cuál es tu contribución que es distinta a lo que se ha escrito de Canales? Porque de Palique habíamos hablado, o sea, hubo unos compañeros que tuvieron un periódico que se llamaba Palique, Perico, Sonia Canetti, Luis Fernando Bosch, pero también Sonia Canetti, que creo que eso fue importante, así que te escucho. Pues principalmente ver cómo emplea, aparte del humor, la ironía y la sátira, que son expresiones del humor, pero específicamente cómo lo trabaja en las columnas periodísticas, y traerlo también en la mirada del contrapunto con Jorge Mañán. Es parte de la investigación, ver cómo cada uno de ellos hace uso del humor, y haciendo énfasis en la temática que analiza Canales en las columnas periodísticas, que es de corte social, económico, político, cómo esos temas profundos, sustanciales, los trabaja de una manera más, se puede decir incluso hasta sencilla en cuanto al lenguaje,
haciendo uso del humor, como por ejemplo, al final de este libro hay una mirada utilizando la teoría de Freud del chiste para proyectar cómo según la creación del chiste y la manera en que se emplean las palabras, de qué manera se utiliza esa fórmula, digamos, en la estructura de las columnas para lograr provocar la comicidad en el lector, pero a la misma vez la reflexión. De qué manera se fusionan las diferentes palabras y cómo utiliza eso, ¿verdad?, como estrategia para lograr llegar al público lector. Así que de esa manera, complementándolo con lo teórico, lo histórico y lo literario, se hace una mirada detenida sobre las letras de Canales. Ok, entonces esa es una aportación. Y la otra aportación es Jorge Mañach, del cual yo conozco muy poco, sé que existe, pero conozco muy poco. Primero, ¿por qué quisiste escribir de él? Segundo, ya me explicaste que es contemporáneo al otro, pero ¿cómo se corresponden ellos? ¿Cuál es la correspondencia? En el caso de Indagación del Choteo de Jorge Mañach, que se publicó en el 1928, eso inicialmente fue una conferencia que él dictó y luego se publicó como libro. A diferencia de Paliques de Canales, que eran columnas periodísticas que se publicaban en el periódico El Día, se recopilaron y se publicaron como libro. Entonces, de pronto vemos que en Jorge Mañach está el yo orador, que a la vez habita en ese yo orador el ensayista, la estructura, ¿no? La organización de cuando uno hace un escrito. Pero de cierta manera, en Nemesio Canales, aunque son escritos, también podemos ver en esos escritos el yo orador, o sea, la persona que, ¿verdad?, que se pronuncia desde la palestra pública. Entonces, esas dos roles que de pronto, ¿verdad?, se invierten, pero ambos hacen uso de las dos técnicas en sus escritos, es una manera de darle un análisis y un contrapunto. Y en el caso de Jorge Mañach, algo bastante interesante es que Jorge Mañach se opuso a la dictadura de Batista, a la de Morales. Incluso él apoyó la revolución cuando triunfó en el 59, pero luego en el 60 se exilia. Y acabó aquí, ¿verdad? Sí, estuvo acá, sí, dictó. De hecho, hay una conferencia que él dictó que se publicaron luego con la editorial de la universidad, Teoría de la Frontera, si no me equivoco, se titula el libro. Entonces, es interesante, incluso cuando uno va a los datos históricos, ver, de acuerdo de donde se pronuncie el escrito, de qué manera se refieren a Jorge Mañach. Incluso mirar el año de publicación de la obra. Y entonces eso me parece interesante porque, como comenta uno de los estudiosos que cito en este libro, Jorge Mañach, dada la postura política que pudo haber tenido, de pronto su interés por Cuba siempre estuvo, porque, por ejemplo, cuando él se exilia, a él le ofrecen dar clases en Estados Unidos, y la contestación que él da para decir por qué no aceptaba dar clases en Yale y prefería venir acá a Puerto Rico a enseñar en la Universidad de Puerto Rico, él decía, en este momento convulso que se encuentra Estados Unidos con Cuba, se refería a la Guerra Fría, yo no voy a ir a Estados Unidos, yo no me voy a exiliar en Estados Unidos, yo no voy a Estados Unidos a dar clases, yo prefiero ir a Puerto Rico. Aunque sabemos que Puerto Rico es un territorio no incorporado, pero siempre culturalmente ha sido visto como un país aparte. Políticamente no, culturalmente sí. Entonces, como él, incluso al momento de escoger a dónde me voy fuera de mi país, prefirió venir a Puerto Rico que ir a Estados Unidos por no relacionarse o no estar cerca de políticamente ese conflicto que estaba pasando. ¿Era blanco o era negro de tez? Entonces, el color de piel. Sí, no desconozco ese no sabría. Te lo pregunto, pero es por una curiosidad bien extraña. Mi papá era cubano, caribeño, completamente caribeño, de todos lados en el Caribe.
pero nació en Cuba y vivió una etapa de su vida en Cuba y se fue a República Dominicana. Su mamá era puertorriqueña, su papá era dominicano. Y en el 56 más o menos se relocalizan en Estados Unidos, era médico, y en el 58 57 llegan a Chicago y están allí hasta el 60, más o menos, 61, y se relocalizan a Puerto Rico. ¿Por qué se relocalizan a Puerto Rico? Uno, porque mi papá era un tipo de izquierda y murió en la izquierda, es decir, un tipo súper radical. Pero segundo, porque el racismo en Chicago era horrible y él decidió que sus hijos no se criaran en el racismo, y ante no poder volver a Cuba, y mi papá era refugiado político, es decir, Trujillo lo quería matar, tampoco voy a ver, optaron por Puerto Rico. Y eso es una transición bien interesante, porque venir aquí era Caribe con sus complejidades, pero Caribe entre medio de mi papá era 50% puertorriqueño por su mamá, ¿entiendes? Que era de Aguadilla. Y por otro lado, su devenir había sido otra cosa. Y él se sintió cómodo aquí, y mi papá vivió aquí del 60 hasta que murió en el 2010. Y mi mamá vivió aquí del 60 hasta que murió en el 2020. Así que, ¿de dónde son mis papás? Bueno, pues son caribeños, pero de origen de otro lado, pero le dedicaron casi toda su vida a vivir aquí, ¿entiendes? Entonces, ese elemento de la identidad y ese elemento de lo que es el Caribe, porque el Caribe son muchos Caribes, ¿verdad? Y son distintas construcciones, pero en algunos nos podemos sentir cómodos, pues me parece interesante. ¿Por qué te traigo esto? Porque hay un debate con mis vecinas aquí de oficina de profesores, un debate de idiomas, ¿verdad? Así que mis vecinas son todas del departamento de inglés, y algunas hablan inglés y otras hablan inglés y español. Y entonces las que hablan inglés yo les he denominado The New Puerto Ricans, ¿verdad? Porque, ¿qué voy a decirle? Si llevan aquí 15 años, 20 años, que tú sigues siendo americana, pues no, qué sé yo, se casaron con locales, viven con locales, tuvieron hijos locales, pagan contribuciones locales, cogen los mismos hoyos que yo cojo en la carretera, el famoso boquete, yo también lo cojo, ellos también lo cogen. Pues, no sé, lo otro es aspirarle que yo soy de Oklahoma, pero le dediqué mi vida acá. Así que eso de Jorge Mañach, que ahora, porque ahí me cuenta, porque sí me voy acordando más de él, son figuras que hoy pudiéramos investigarlas de otra forma. Muy sencillo de decir, esa es la ultraderecha, son gusanos, son cantracú, esto y lo otro, entonces ya no hablamos de ellos. Pero, ¿por qué vino para acá? Porque se sentía más, por decir algo, se sentía en menos contradicción de estar en Estados Unidos. Y eso, pues no sé, es una pequeña aportación interesante, y explorarlo, como la gente hace, porque yo no creo que la gente se fue de Cuba a favor o en contra de la revolución y tomaron posiciones que son absolutas de un extremo a otro, hay mucha complejidad, ¿entiendes? Así que nada, me parece. ¿Y a qué se dedicó él en ese libro de choteo? En Indagación del Choteo, él comienza desde definir el choteo con el primer escrito que se titula Una definición inicial. Y en la medida que va transcurriendo el libro, su interés es acercar la cultura al cubano. De pronto él aspiraba a que la educación, la cultura fuera accesible para todos, o hacer lo mejor posible de su pueblo, o que lo mejor sucediera para ellos, pero partiendo desde la particularidad de lo que los caracteriza, desde cómo el cubano, y por eso pues, el choteo, ¿no? De qué manera, desde lo que los caracteriza, pueden utilizar esos elementos a su favor, a favor del mejoramiento de la sociedad y poner el bienestar colectivo por encima del individual y todo esa. Entonces, relacionándolo, ¿no?, con la teoría que está presente en el libro, pues en cuanto al yo de Brunner, pues se analiza de qué manera Jorge Mañach como escritor se pronuncia para lograr hacer este análisis, esta propuesta, en el contrapunto del carnaval
partiendo de la premisa de que cuando una persona chotea, burla, pues de cierta manera subvierte el poder o cuestiona al gobierno imperante, haciendo al hacer la broma le resta, ¿no? Autoridad, o se le quita el respeto. Al quitarle el respeto es quitarle, pues, autoridad, como acabo de mencionar. Y en cuanto a la risa de Henry Bergson, pues ver de qué manera, si hay comicidad en ciertos comentarios, de qué manera también eso va a contribuir a desarrollar más puntualmente el tema del humor y de la broma, el relajo, como diríamos nosotros, que ellos llaman chotera. Sí, es interesante porque los dos juegan con la ironía y lo que tus estudiantes y los míos llamarían hoy sarcasmo, ¿verdad? Que podríamos definir, pero los estudiantes tienen unos sarcasmos ahí que a veces yo no entiendo, pero es más generacional, ¿verdad? Contemporáneo. Y tú estás explicando algo de cómo ellos juegan con una chispa que pudiera ser caribeña, esto y lo otro. Te pregunto por curiosidad, tú has escuchado, tú que vienes de Aguas Buenas, ¿verdad? Ahí voy a decir algo que no te va a gustar, pero yo creo que tu alcalde está preso, ¿verdad? Por corrupción. O sea, no hablemos de eso hoy, pero yo manejo cierta información y ahí pasan cosas. Tú sabes que nosotros lo cogemos todo a chiste. Y eso de cogerlo todo a chiste es como el americano. Trump no lo cogió a chiste. El día que vino aquí nos tiró papel de inodoro. Porque nosotros lo cogimos a chiste. Y él está claro, lo que tú mereces es papel de inodoro. ¿Entiendes? Él tiene una mirada mía y yo lo cojo a chiste. Entonces, tú sabes lo que dijo tu gobernadora, que es también mi gobernadora. Que él dijo que yo quiero que Venezuela, después del juego de pelota, se haga el Estado 51. ¿Tú sabes lo que dijo la gobernadora? Que es que él siempre te tira un chiste, como un punchline, te da una ofensiva, que es como en sarcasmo, dijo la gobernadora, para que tú te confundas, pero él no lo está hablando en serio. Yo no sé si ella es la psicóloga de Donald Trump, uno no sabe, yo no sé si ellos se ven a solas y ella lo investiga, pero me parece que es una imbecilidad eso que dijo la gobernadora, ¿verdad? Porque lo que él hizo fue humillarme con lo del papel de inodoro, esto y lo otro. Yo lo convertí en chiste. Entonces yo te pregunto, ¿eso es idiosincrático, convertirlo todo en chiste? Cuando uno convierte algo en chiste, le está quitando el respeto. Y quitarle el respeto lo desautoriza, le quita autoridad, ¿no? Por eso el chiste y el humor es un asunto serio, porque con el chiste se puede señalar, se puede compartir una opinión, para la misma vez de quien se hace el chiste, como muy bien menciona, al momento que decide, espérate, yo voy a jugar con esto lúdicamente para invertirlo, pues se convierte en un arma contestataria. Es importante ver esa gran potencia o oportunidad que hay en el chiste y en el lenguaje humorístico, porque cuando se relaja con algo se le quita autoridad, se le quita el respeto, ¿no? Entonces, el poder no ríe, diría Foucault. Te voy a hacer una pregunta peor. ¿Ese razonamiento de estudios postcoloniales es eurocéntrico o es afrodiaspórico o es indigenista? Eso que acabas de decir, que le quitamos el respeto. Esa mirada sobre el chiste, de quitarle, ¿verdad?, el respeto, yo creo que podría tener, bueno, es una característica, ¿verdad?, de los caribeños, de la broma, de relajo, de quitarle, que tal vez lo hacemos, ¿verdad?, lo hacemos el chiste o el relajo, y de cierta manera podemos ver o preguntarnos por qué se ríe o con qué se puede reír y con qué no, porque esa es otra pregunta que nos lleva a hacernos, que Henry Bergson diría que para reír hay que inhibir los sentimientos por un momento, porque en la medida que somos empáticos con una situación, ya ese lado del ser humano no nos permitiría hacer chiste con eso. Así que de pronto, para utilizarlo como arma
¿verdad? Contestataria y poder hacer chistes con lo que pudiésemos pensar que es intocable, pues hay que inhibir el sentimiento un momento y poder utilizarlo, ¿verdad? Como estrategia discursiva para señalar eso. A mí me parece que es caribeño esa característica, pero de igual forma pues, habría que ver si se pueden ¿verdad? Implementar otra mirada sobre cómo se utiliza el chiste en cuanto a degradar el poder. Muy bien. Estamos aquí en el Club de Lectores con Alejandra Coto, con J y doble T, autora de La risa subversiva, En Paliques de Nemesio Canari y en La indagación del choteo de Jorge Mañach. Ambos autores que le dedicaron su vida a Puerto Rico, uno porque nació aquí y el otro porque emigró aquí. Editorial Isla Negra 2026 es este trabajo, 2025, y la invitamos a conseguirlo aquí en Librería Norberto González de Río Piedra. Antes de finalizar, quisiéramos darle las gracias a todos nuestros auspiciadores del día de hoy, el compañero Jaime Piedra, la compañera Zulmari Alberio, el compañero Wilber López y el compañero Israel Roldán, gente que nos auspicia, que nos apoya, que pagan anuncios de pautas en el periódico El Pozo Antillano, que es un periódico donde hacemos pocos chistes, ¿verdad? Pero tratamos de dar una noticia alterna para entender el mundo, la complejidad. Nunca decimos ni nos vamos a atrever a decir que nosotros tenemos la verdad. Eso es mal periodismo. Nosotros simplemente tenemos la nuestra y hay muchas verdades. Usted escoge la que a usted le parezca conveniente. Antes de irnos, Alejandra, ¿cuál es el nuevo proyecto que estás escribiendo? Me gustaría seguir viendo el tema del humor y también a ver si lo que me contaste hace que se escribía poesía, a ver si también los poemas que tengo ahí guardaditos me atrevo y me lanzo a darle forma y publicarlo también, pudiese ser. Pues vamos a hacer una votación, Paola. Vamos, todo el que esté de acuerdo que se lance y que escriba su poesía, alce la mano. Ahora hacemos la mano, están todas a una, así que tienes que publicar. Y espero que sea con Isla Negra o con la editorial que tú selecciones, porque hay cosas chéveres pasando en Ponce, y también por el área sur o oeste de editoriales locales muy interesantes. Yo conozco casi, por distintas razones, conozco a casi todo el mundo de los literatos que hay por allí. En Yauco está la gente de, ¿cómo se llaman ellos? Time Deck, que deberías conocerlo, son un gremio de escritores buenísimo que hay allí. Con eso nos despedimos por hoy. Te damos las gracias por haber estado con nosotros en esta jornada, por haber venido de un pueblo tan distante. No vino de Ponce, ya vino de Calley. Eso es como la ruralía. Yo sé que Aida Mendoza nos está viendo y eso queda lejos por allá, ¿verdad? Porque aquí en San Juan pasa todo. Así que, bueno, más o menos. Tienes que ir a Ponce para que veas que ahí también. Sí, no, yo sé. No hay que poner el letrero. Sí. Pero nos volveremos a ver el próximo sábado, como todos los sábados, aquí en el Club de Lectores. Y los invitamos a comprar, a adquirir y conversar con la autora Alejandra Coto, a quien invitamos a que siga escribiendo de lo que le parezca, porque escribir es bien chévere. Ella, que es maestra de español y sabe poner acento. Será hasta entonces. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a toda la gente que nos sigue y que nos auspicia. Será hasta entonces.